Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a ver un tema que para mí es el tema como la columna vertebral de toda la parte de patronaje. Si ustedes este tema lo entienden bien, pero sobre todo lo saben manejar, tienen muchas opciones para hacer un muy buen patronaje. Se llama los métodos que existen para amplitud, métodos de amplitud. ¿Qué es amplitud? Primero que todo, amplitud o desahogo es qué tan amplia es una prenda. Si ustedes pueden ver, cuando vamos a hacer un diseño, nos mandan a hacer una prenda, hay veces nos mandan a hacer ropa ajustada, semiajustada, muy amplia, súper amplia, con telas rígidas, con telas que tienen stretch. Entonces, para saber qué amplitud le puedo poner a un diseño, debo tener en cuenta qué tipo de tela también voy a utilizar, porque no es lo mismo hacer una blusa, supongamos un ejemplo, una blusa camisera, hacerla con tela rígida. Acuérdense que la tela rígida es la tela que no estira. Hacer esa misma blusa exactamente igual, pero en tela con stretch. Stretch es la tela que tiene esas fibras que hacen que la ropa estire. Y hay diferentes tipos de stretch. Hay unas prendas, hay unas telas que estiran mucho más que otras. Entonces sí debemos tener en cuenta eso. ¿Qué tipo de tela voy a usar? Porque también el tipo de tela me da la cantidad de amplitud o desahogo que la prenda necesita. Si ustedes se acuerdan anteriormente, cuando nos tomaba medidas la modista, cuando mandábamos a hacer algo, ella colocaba 4 dedos, así, 4 dedos, entre el busto. Estos 4 dedos lo que significa es amplitud, que ella le está dando un desahogo, una amplitud a la parte del busto. Más o menos de 4 centímetros era la amplitud. Pero era como una regla que se seguía para todas las prendas. Pero en este momento que tenemos tantos diseños diferentes, tantas telas diferentes, el método de los 4 dedos pues ya no es viable. Entonces lo que vamos a hacer, si ustedes se acuerdan, tomamos las medidas ya. Lo primero que hacen es tomar las medidas sin amplitud. Todas las medidas se toman exactas. Bueno, después de que tengan todas sus medidas exactas, deben de tener en cuenta qué tipo de tela van a trabajar. Si rígida, si stretch, qué stretch tiene. Yo después les enseño cómo se hace una prenda que tenga stretch para hacerle no amplitud, sino lo contrario. Si voy a hacer un leggings, el leggings no tiene ningún tipo de amplitud. Antes tengo que disminuirle, hacerle reducción. Pero bueno, a lo que vamos ahorita son los métodos para hacer los métodos de amplitud. Existen 3 métodos de amplitud. Ellos llegan al mismo fin, que es hacer el molde, pero por 3 rutas diferentes. Entonces les voy a explicar el primer método, que es el método que trabajan casi todas las escuelas de diseño o los libros de modistería, que es el método más fácil. Se llama el método industrial. ¿Qué significa el método industrial? Que al momento de hacer el molde delantero, cuando vamos a hacer el molde del delantero, ¿sí? Hacemos el molde del delantero y hacemos el molde de la espalda, ¿sí? Este es el molde del delantero, bueno, pues completo, ¿no? Aquí está la mitad. Cuando hacemos el molde del delantero y hacemos el molde de la espalda, este ancho del molde, tanto en delantero como en espalda, el ancho es igual. Si ustedes ven sus prendas de vestir, la tela de adelante es igualita a la tela de atrás. Significa que si supongamos, ustedes tienen 96 de busto, ¿sí? Y le van a poner 4 centímetros de amplitud, entonces 90 amplitud en el contorno, ¿no? Que su blusa en el contorno tiene 4 centímetros de amplitud. Es un total de ¿cuánto? De 100, ¿cierto? En todo el contorno del busto. Significa que este molde de aquí a aquí mide 50.
Y este molde de aquí a aquí mide 50 para un total de 100. Entonces el ancho del molde del delantero mide 50, el ancho del molde de la espalda mide 50 para un total de 100, en este caso en el busto. Significa que en el método industrial no hay diferencia entre delantero y espalda en los anchos. Pero aquí hay un problema. Eso lo hacen es el método más sencillo de hacer, pero cuando la persona tiene busto grande, tiene pues el busto grande, en la parte del delantero el busto siempre le va a quedar estrecho. Son esas personas que van a comprar ropa y no pueden comprar porque siempre en la parte del delantero les va a quedar estrecho, y en la parte de la espalda les va a quedar grande. Claro, porque la medida de busto que tienen, cuando se toman la medida de busto, de estos 96 centímetros, la gran mayoría están ¿dónde? En el delantero. Y al hacer el método industrial, pues es como si yo tuviera la misma cantidad de busto en el delantero como en la espalda. Entonces, este método industrial sirve muchísimo para hacer uniformes, como para hacer algo que al que le quedó, al que no, compre otra talla. Simplemente es así. Así nos pasa cuando compramos ropa. Nos medimos si nos quedó bien y si no, nos toca comprar otra talla. Porque simplemente es industrial. Ellos dividen la amplitud de la misma manera, tanto en delantero como en espalda. Es como si fuéramos iguales adelante y atrás. Pero así es el método industrial. La amplitud la dividen igual para el delantero como para la espalda. Entonces les voy a explicar el método industrial. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen ustedes en una hojita? Esto se hace siempre antes de empezar a hacer el molde. Tienen que escoger qué método van a trabajar. Entonces les voy a explicar el primer método, que es el método industrial. Recuerden, método industrial es que la amplitud la dividimos igual, tanto para el delantero como para la espalda. Significa que los dos moldes nos van a quedar exactamente iguales. Bueno, entonces vamos a hacer como esta reglita que yo siempre hago. Primero van a poner las medidas. En este caso, las medidas que yo coloco acá son como las medidas de contorno, que son las que realmente sufren como el efecto de la amplitud, ¿no? Entonces voy a poner las tres medidas, pues ustedes se tienen que colocar todas las medidas, pero aquí solamente lo voy a explicar con estas tres, porque son las que tienen como el aumento. Entonces vamos a poner contorno de busto. Recuerden que siempre trabajamos con la talla 10, ¿no? Como ejemplo. Contorno de busto, contorno de cintura y contorno de cadera. De busto tenemos 96, cintura 76, cadera 100. Bueno, el método siempre me dice, a estas medidas exactas vamos a sumarle, acá está el símbolo de suma, vamos a sumarle el aumento o la amplitud o el desahogo, como lo quieran llamar, pero es esa amplitud que va a tener la prenda. Ahí es donde tienen que tener en cuenta el diseño que van a hacer, qué tan amplio lo ven y qué tipo de tela van a trabajar. Como en este momento no tenemos un diseño en especial ni tenemos una tela en especial, vamos a trabajar el aumento básico, que son 4 centímetros, lo que la famosa modista hacía al poner los 4 dedos. Son 4 centímetros de desahogo básicos. Es una prenda que queda casi semi ajustada, ¿no? Porque 4 centímetros en contorno no es nada realmente. Pero lo vamos a tomar como ejemplo para poderlo hacer. Entonces son 4 centímetros. Entonces al busto, a la cintura y a la cadera vamos a aumentarle 4 centímetros. ¿De qué? De desahogo, de amplitud, como lo quieran llamar. 4 centímetros extra, aparte de la medida que